Hola, Paul Kurtz fue un pensador estadounidense del siglo XX que en 1986 escribió el libro The Transcendental Temptation, La Tentación Trascendental, que creo que solo ha sido traducido al español en Perú. Y en él Paul establece que el ser humano tiene una tendencia clara hacia lo religioso y hacia la creencia en lo paranormal, en lo mágico, en lo misterioso, y que esto puede tener como una de sus más claras explicaciones la tentación de trascender, la tentación trascendental, la tentación precisamente de vivir más allá de su vida. Paul Kurtz fue uno de los fundadores del movimiento escéptico, como se le conoce en la actualidad, que yo insisto que ni es un movimiento, ni el nombre escéptico le viene muy bien, pero bueno, es como yo me llamo Mauricio y no provengo de Mauritania, supongo que es un nombre denotativo y no definitorio, como creen algunos pobres. Pero Paul Kurtz fue uno de los grandes defensores del racionalismo a través del Consejo Humanista Secular, a través del Center for Inquiry, a través de la Unión Ética y Humanista Internacional, en la que yo precisamente estuve y que lo vi por última vez en Ámsterdam hace muchos años. El ser humano es el único animal, hasta donde sabemos, que está consciente de su propia muerte. Es decir, otros seres nos dan la impresión de estar conscientes de que sus congéneres mueren y que esa muerte representa una pérdida, que el ser que los acompañaba en la manada o en el grupo, en la tropa, como ocurre con elefantes o con algunos primates, ese ser ya no está allí, aunque esté su cuerpo, y expresan reacciones emocionales que nosotros, por antropomorfizar, consideramos que pueden ser equivalentes al dolor, pero siempre hay que ser muy cuidadosos con las antropomorfizaciones porque al final nunca salen como uno quería. Siempre se acaba descubriendo que las actitudes de los animales significan otra cosa de la que nosotros interpretamos. Mucha gente interpreta la risa de los chimpancés como una sonrisa amable de acercamiento, cuando los chimpancés, cuando enseñan los dientes, se están amenazando, y si te acercas a abrazar al sonriente, al chimpancé que crees que te está sonriendo, lo que puedes lograr es que te arranque la nariz. Pero los seres humanos estamos conscientes de que cada uno de nosotros individualmente va a morir. Tenemos la conciencia, el temor, la angustia de dejar de ser. Sabemos que lo más probable es que dejemos de ser, aunque aunque lo queramos ver como lo veía Borges, que decía que él cómo se iba a morir si era algo que nunca había hecho en su vida, y ya a su edad pues hacer cosas nuevas no le parecía muy de recibo. Pero estamos muy conscientes de la muerte. La muerte domina gran parte de nuestro arte, de nuestras pinturas, de nuestros libros. Consideramos que el más terrible de todos los delitos posibles es el asesinato. Y el asesinato en masa o el genocidio lo consideramos, por supuesto, lo más aterrador, lo más bajo de la especie humana. Le damos pues a la vida el enorme valor que tiene porque queremos sobrevivir. Y en esto no lo hemos inventado los seres humanos. Todos los seres quieren sobrevivir. Huyen de los depredadores o de las condiciones aversivas para sobrevivir. Se alimentan, beben para sobrevivir y finalmente se reproducen también para sobrevivir. Todos los seres vivos tienen como mandato genético conductual fundamental las acciones necesarias para su supervivencia, para mantener su integridad y vivir el mayor tiempo posible, pero no saben que se van a morir, y nosotros sí. Esto, por supuesto, pone el escenario para que aparezcan las religiones, para que aparezca alguien que diga, no hombre, no te vas a morir. Yo te puedo decir que hay una vida después de esta vida a la que vas a acceder si haces lo que yo te digo. Y este es el inicio del poder de las religiones. Uno hace lo que dicen los sacerdotes, los predicadores, los imames, los pastores, o los médicos brujos, porque así va a vivir más tiempo o para siempre. Y además, en la vida después de la vida va a sacar bola blanca, es decir, va a ir al paraíso y no va a ir al infierno, que es la otra oferta que le tienen. Mira, si hay una vida después de la vida, pero si no haces lo que yo te digo, tu vida después de la vida va a ser lo más aterrador que te puedas imaginar, así que sé obediente y sé lindo. Esto dominó, por ejemplo, a Europa en la Edad Media, y solo a través de esta comprensión de que la gente no vivía para su vida del momento, sino vivía para la vida posterior,
Solo así se entienden muchas de las actitudes, reacciones, realidades, formas de interrelación social que se presentaron en la Edad Media. Solo así se entiende a quien se ata un cinturón de bombas y mata a sus congéneres porque cree que así está haciendo lo que Dios quiere. Dios quiere que crean en Él y no que crean en otros dioses. Y si yo consigo almas, si yo hago que otros crean en Él, si yo promuevo su fe, esto me da puntos para vivir mejor en el paraíso. Esto es lo que hacían y lo que hacen los fanáticos religiosos en todos lados. Esa tentación trascendental, esa búsqueda de la trascendencia de la vida después de la vida, es origen de una enorme cantidad de atrocidades. Si la Biblia te decía que no debías permitir que una bruja viviera, no podías ir contra la Biblia, te lanzabas a buscar brujas y a quemarlas. Si considerabas que los herejes eran una ofensa a Dios, tú no querías que se ofendiera a Dios, porque si se ofende a Dios en tu presencia y tú lo estás permitiendo, igual mereces el infierno, por lo tanto hay que perseguir herejes y hay que destruirlos y hay que quemarlos. Cada atrocidad de las religiones tiene detrás ese sueño de la vida después de la vida. Pero hay otra forma de trascendencia que es aún más ridícula. Aclaremos, por supuesto, a lo largo de toda la historia, no existe una sola prueba de que ninguna de las propuestas de vida después de la vida, de ninguna de las 13.000 religiones más o menos que se calcula el ser humano ha inventado a lo largo de su existencia, sea cierta. Todo parece indicar que nuestra personalidad desaparece cuando morimos, igual que desaparece nuestra digestión, nuestra respiración, nuestra circulación sanguínea y la reproducción de nuestras células. Por lo tanto, quedaría pues hacer lo mejor que podamos en esta vida, pero no lo ven así quienes buscan la trascendencia también cívica y política. Y estos son también elementos que han producido una enorme cantidad de dolor absolutamente gratuito en el mundo. Todo dictador, todo tirano, todo ser de poder sin control se sueña a sí mismo más grande de lo que es y busca trascender y busca ser adorado por las multitudes, aunque sea de manera falsa. Cuando tú estás obligado a hincar la rodilla en tierra cuando pasa el rey, estás obligado, ya te puede caer el rey muy mal. Si no lo haces, puedes perder la cabeza, o tus propiedades, o tus prebendas, o un ojo. Cuando no miras al suelo cuando pasa el Dalai Lama, es posible que te castiguen los monjes. El Dalai Lama este Dalai Lama, el Dalai Lama que hoy en día se presenta como un hombre de paz, el Dalai Lama que apoyó el programa nuclear de la India, el Dalai Lama que tuvo su propia guerrilla, el Dalai Lama que ha sido amigo de numerosos nazis, desde los años 40 hasta no hace mucho cuando se reunía con Serrano. Este Dalai Lama obligaba a que la gente mirara al suelo cuando él pasaba, porque era demasiado grande como para que las indignas miradas de los plebeyos se posaran en su gloria como reencarnación del Dalai Lama. Estos son los que se hacen adorar, son los que se hacen escribir canciones gloriosas, églogas e himnos, son los mismos que se hacen construir estatuas que al final, y este es el mensaje quizás más importante, al final esas estatuas sirven para que los niños se burlen de ellas y para servir de cagaderos de palomas o de gaviotas si están cerca de la costa. ¿Qué sentido, qué valor tiene esa adoración que se proponen recibir algunos obligatoriamente? Y es obligatorio. Stalin, por ejemplo, era un sujeto de estatura no demasiado elevada, un tipo más bien de estatura normal, como yo quizás, no llegaba al 1,70, tenía una mano un poco deforme, un poco inservible por un problema que tuvo de niño. Sin embargo, se hacía pintar y esculpir en grandes estatuas como un ejemplar físico absolutamente imponente, bastante más guapo en las esculturas de lo que era en persona, con las manos en perfectas condiciones y siempre señalando hacia ese lugar a donde debía ir el pueblo, al que le estaba haciendo el favor
de conducirlo, aunque no se lo estuviera mereciendo del todo, ese malvado pueblo que todo el tiempo estaba conspirando contra él. Los pintores muchas veces vivían de poner guapos a los reyes que no lo eran, de pintar amablemente a quienes eran más bien poco agraciados en la vida, como somos la mayoría de los seres humanos, porque la mayoría no somos guapos y esto hay que admitirlo y punto, no pasa nada. Hubo algún caso, por lo menos en la Gran Bretaña, y no recuerdo cuál es, pero usted seguramente se acordará y lo pondrá en los comentarios, algún rey que le presentaron, te vas a casar con esta joven en un matrimonio arreglado, alguna joven europea, y le presentaron un pequeño retrato donde, bueno, pues era una mujer muy hermosa, él estaba, pues bueno, perfecto, una boda arreglada y encima con una mujer muy hermosa, y cuando llegó pues resultaba que no se correspondía la realidad al retrato que le habían presentado al rey, y aquel matrimonio pues no fue muy bien. Esa vanidad llevada a la trascendencia más allá de la muerte verdaderamente asombra. Quien lo hace de una manera muy notable es, por ejemplo, la dinastía Kim en Corea del Norte. No me acuerdo quién de los tres, pero son, por supuesto, Kim Il-sung, el fundador de la dinastía y el creador de la moderna Corea del Norte, si se le puede llamar moderna Corea del Norte, ustedes me entienden, Kim Jong-il, su hijo, o Kim Jong-un, su nieto. Alguno de los tres hizo 18 hoyos en uno la primera vez que jugó golf. Otro inventó la hamburguesa. Otro nació hablando y cantando y recitando poemas. Otro, o los tres, carecen de orificio anal porque no necesitan comer, ya que su perfección es tan grande que no precisan tampoco defecar. Las historias y los relatos que se cuentan, la forma en que debe glorificarse a los tres miembros de la dinastía Kim Il-sung es asombrosa. Por ejemplo, usted no puede tomar una fotografía de una estatua de Kim Il-sung o de Kim Jong-il donde le corte las piernas o le corte la cabeza, porque puede ser detenido por más que ponga cara de turista y de yo no sabía. Algún turista se quiso llevar un póster de Kim Il-sung, me parece, o de Kim Jong-un, y fue detenido, fue torturado, y cuando fue de vuelta a Estados Unidos, pues duró pocos días, murió poco después. Pero como Trump es amigo de Kim Jong-un, no pasa nada, nadie hizo absolutamente nada. Ese tipo de glorificación propia, donde se obliga a los demás a aplaudirte sin méritos, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor real tiene? ¿Qué valor tiene el que te saluden obligados? ¿Qué valor tiene el que a la gente se le diga, tienes la obligación de saludar de esta manera a tal persona, a tal bandera o a tal símbolo? Al final la historia es tremendamente despiadada. Hoy, el famoso hombre que no hizo el saludo nazi, August Landmasser, es recordado con muchísimo más cariño que el hombre que obligó a los alemanes y a media Europa, y fue dueño de más de media Europa, que los obligó a saludar de cierta manera. Y August Landmasser, con los brazos cruzados, es hoy un mejor ejemplo de ser humano que la gloria falsificada del Führer, que finalmente se cobró la vida, por cierto, de August Landmasser. La única trascendencia realmente razonable es la del verdadero líder que deja en su gente el recuerdo de haber hecho algo efectivo por ellos. Pienso en Mandela o pienso en Martin Luther King. Pienso en gente que realmente trabajó más por el bienestar colectivo que por la gloria personal, la estatua y la pintura. Son pocos. Cuando uno recorre la historia son pocos. A todos se les olvida que son humanos. Incluso a Cayo Julio César. Julio César llevaba atrás de sí un esclavo. Ojo, un esclavo. Empiezan las contradicciones. Siempre llevaba consigo en sus triunfos y en sus desfiles triunfales un esclavo que le recordaba que pese a todo era humano. No sirvió de mucho. La realidad es que el César trató de crear también su propia leyenda, y hoy sabemos que muchas de las cosas que contó para crear su propia leyenda no servían. ¿Por qué? Porque la historia es una jueza implacable. Alejandro Magno conquistó la mitad del mundo conocido por su pueblo en aquel momento. Fundó numerosas ciudades llamadas Alejandría, la más conocida, por supuesto, Alejandría en Egipto, el puerto de Alejandría, que todavía existe. Pero hoy sabemos que era un genocida, hoy sabemos que era un tipo brutal, hoy sabemos que
el destrozo de Persépolis fue una salvajada histórica. Los grandes reyes y conquistadores siempre han resultado ser descubiertos en sus peores aspectos. Yo no sé si esperan que estando muertos puedan ver a la sociedad a la que encabezaron o que dominaron o que oprimieron en su momento y ver sus estatuas y decir, mira qué grande sigo siendo. Si fuera así sería un poco bobo, porque si existiera esa vida después de la vida, esa vida después de la vida sería una en la que se sabría que se pusieron más guapos de los que eran, más altos de lo que eran, mejores personas de lo que eran y que ocultaron sus peores defectos. Es decir, en una vida después de la vida con un mínimo de justicia, todas esas grandes estatuas caerían al suelo en el más allá como caen en el suelo en el mundo real. Las estatuas de Stalin, las estatuas de Lenin, las estatuas de Saddam Hussein, las estatuas de Muammar Gaddafi, todas han sido derribadas además por sus propios súbditos. Quiero saber, yo me atrevo a profetizar o a prever, si profetizar es una palabra demasiado fuerte, que los norcoreanos en su momento tirarán las estatuas de la dinastía Kim y le pondrán, como le pusieron en la mejilla a Stalin en 1956 en Hungría, WC. La trascendencia del artista, del creador, del músico que en un concierto recibe la adoración a veces de sus fans, o el cariño, o el respeto, o el aplauso, o el agradecimiento por haber dado algo, por haber creado un momento emocional valioso para su gente, es la única trascendencia que vale la pena. La trascendencia que uno deja como recuerdo en sus amigos, en su familia, que dice, bueno, quizás no dejó como legado millones de lingotes de oro o grandes propiedades, pero bueno, al menos ha dejado el legado de que fue una persona decente, que no fue malvado, que no hizo daño gratuitamente a nadie, que se comportó como una persona buena. Esa trascendencia vale porque sabemos que dejamos un legado real, no impuesto, no obligado, un legado efectivo para quienes vienen después de nosotros, aunque sepamos que ese legado solo lo podemos disfrutar hasta el momento de nuestra muerte o hasta el momento de nuestra desaparición como individuos. Y hay otro legado que quizás también vale la pena, y es el desprecio de los despreciables, el lamento de los lamentables. Y lo digo por esto, Paul Kurtz, que como digo era un personaje extraordinario y absolutamente entrañable, respetuoso de la razón, la libertad y las emociones nobles, ha dejado también el legado de ser una piedra en el zapato de muchas personas. No hace mucho leía yo a un papanatas diciendo que el Center for Inquiry era en realidad una organización paramilitar armada de ultraderecha, controlada por los Illuminati, los reptilianos, el Consejo de los Sabios de Sion, los masones y George Soros, todos ellos dominados por los superiores desconocidos que son los que manejan a todos estos grupos y a los 7 enanitos de Blancanieves para hacer el mal en el mundo, con una eficacia, por supuesto, muy inferior a la que tienen los que buscan la trascendencia. La trascendencia de nuestra vida, sea religiosa o sea político-cívica, debería ser una de nuestras principales preocupaciones por la enorme cantidad de mal que provoca en el mundo. Deberíamos dedicar más tiempo a recordarles a los políticos que vienen a salvarnos diciéndonos que ellos sí son seres de luz, ellos sí son moralmente superiores a todos nosotros. Recordarles que la historia, repito, es una jueza implacable y que la historia nos ha enseñado a no creerles. Tenemos un deseo enorme de creerle a quien nos va a ofrecer la trascendencia, a quien nos va a permitir salir adelante y vivir más tiempo o vivir una vida eterna o alcanzar la perfección social, y económica y política. Pero la historia nos enseña que no va a pasar. La historia nos enseña que nuestros avances son lentos, dolorosos, pero existen. Que nuestros avances no se dan por la gloria de un líder inmarcesible, supremo,
glorioso, sino por el trabajo de muchas personas pequeñas empujando hacia el mismo lado. Recuérdele usted a la gente que está a su alrededor que no crea en estos líderes, que no crea en esos cuentos, que la muerte existe, que la muerte tenemos que enfrentarla y que tenemos que vivir la mejor vida posible para estar satisfechos y no sentirnos mal el día que nos toque despedirnos. Y aquellos que quieren usar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a la ciudadanía, a los seres humanos comunes y corrientes como trampolín para su trascendencia, recordarles las estatuas caídas a lo largo de la historia, porque al final todas las estatuas caerán. ¿No cree usted?